¿Qué tal? Bienvenidos a otro video, el cual les voy a explicar cómo podemos automatizar el cálculo del índice de masa corporal percentil, así como también su interpretación de una serie de pacientes, que en este caso aquí tenemos en las primeras columnas. Por ejemplo, aquí tenemos el género, la edad, el peso y la talla, en el cual son datos necesarios para calcular el índice de masa corporal. Entonces supongamos que esta serie de datos, resultados, la tenemos vacía. Entonces queremos calcular el índice de masa corporal, su percentil en caso de que sea menor o igual a 19 años y finalmente su interpretación para esta serie de pacientes. Entonces simplemente vamos a dar clic en este botón que dice calcular y aquí tenemos los resultados en el cual el índice de masa corporal percentil y su interpretación de una manera sencilla simplemente dando clic en este botón. De igual forma, si quieres apoyar el canal, te puedes unir al grupo de Patreon para obtener beneficios en el cual hay Excel descargables, descuentos en la tienda virtual, ayuda personalizada, recursos de aprendizaje, así como también PDFs de fórmulas y código de Visual Basic para automatizar el cálculo de nutrición. De igual forma, puedes visitar mi tienda virtual que es www.nutricionexcel.com/tienda para obtener los mejores documentos de nutrición en Excel. Así que si te interesa automatizar el cálculo del índice de masa corporal, percentil y la interpretación de una manera automática, quédate a ver este video, pero antes no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu like. Entonces aquí tenemos la tabla en el cual la tenemos vacía, entonces aquí vamos a eliminar estos resultados, ponemos suprimir y simplemente dando clic en calcular pues se nos va a mostrar el resultado. Pero ¿cómo logramos eso? Entonces primeramente aquí tenemos los datos que vamos a tomar en cuenta para el cálculo de percentiles. Bueno, aquí tenemos la interpretación, aquí tenemos para adulto mayor y si nos vamos a la parte inferior aquí tenemos la interpretación de índice de masa corporal para pacientes adultos. La tabla de percentiles lo tenemos acá en la parte derecha, que de igual forma en la descripción les voy a dejar un link para que puedan descargar esta tabla en un formato Excel y la puedan utilizar. Entonces, en este caso es para percentiles entre una edad de nacimiento a 19 años. Entonces aquí tenemos el género, aquí tenemos la edad en meses. Por ejemplo, si tenemos un género femenino con una edad de un mes, pues aquí tenemos que evaluar cuál es el valor que se acerca más de acuerdo al índice de masa corporal del paciente. Entonces, supongamos que el paciente presenta un índice de masa corporal de 13.6 en el cual se acerca más a este valor que tenemos aquí que corresponde al percentil 25. Entonces, el percentil 25 corresponde entre 5 y 85, por lo tanto es interpretación normal. Sin embargo, puede ser que tenemos aquí una serie de pacientes que se vuelve algo tedioso hacerlo manualmente. Entonces en Excel lo podemos automatizar y de igual forma podemos automatizar el cálculo del índice de masa corporal para paciente adulto mayor o adulto y saber su interpretación de una manera automática. Entonces primeramente este documento lo tenemos que guardar en un formato de Excel habilitado para macros. Para eso nos damos a archivo, nos vamos a guardar como y nos situamos dentro de la carpeta donde lo queramos guardar. Entonces aquí vamos a poner libro Excel habilitado para macros y guardar. De igual forma tenemos que tener habilitada esta pestaña que dice programador, también puede venir como desarrollador y en caso de que no lo tenga simplemente nos damos a archivo, nos damos a opciones y nos vamos a personalizar 100 opciones y tenemos que seleccionar esta casilla que dice programador o también puede venir como desarrollador y ponemos aceptar. Una vez que tenemos eso nos vamos a ir nuevamente al programador, nos vamos a código y aquí tenemos un icono que dice Visual Basic. Vamos a dar clic y aquí se encuentra el código que nos permite calcular los resultados que se muestran en la tabla. Sin embargo, a ustedes les va a aparecer una hoja en blanco y simplemente para insertar un nuevo módulo nos vamos a insertar módulo y aquí tenemos esta hoja que en este caso es negro, pero a ustedes probablemente les va a aparecer una hoja en blanco donde tienen que poner el código para automatizar el cálculo de índice de masa corporal, su interpretación y el percentil. Entonces nos vamos al módulo 1 y primeramente aquí vamos a poner sub para nombrar una macro, que en este caso le he puesto el nombre de cálculo. Ustedes pueden darle el nombre que ustedes quieran. Ponemos subcálculo, abrimos, cerramos paréntesis y automáticamente los va a mostrar en sub. Por ejemplo, aquí vamos a irnos a la parte superior, ponemos sub, ponemos ejemplo, abrimos, cerramos paréntesis, enter y automáticamente aquí nos aparece en sub y entre estas dos líneas vamos a poner el código que nos va a permitir calcular el índice de masa corporal y su interpretación. Vamos a eliminar esto. Y aquí tenemos una primera sección que hace referencia a la declaración de variables. Entonces tenemos índice de masa corporal, género, género tabla, valor mínimo, RNG, último registro, peso, talla, con, edad, edad tabla, cel 1, con 1, columna, columna 1, percentil y finalmente la variable de meses. Entonces estas variables las tenemos que declarar porque son variables que le vamos a asignar un valor dentro del contenido de esta macro. Entonces posteriormente aquí tenemos la variable de último registro, el cual va a hacer referencia al valor del último registro que tenemos dentro de la tabla. Por ejemplo, si nos damos al F11, al documento,
último registro va a tomar el valor de 38 porque en la fila 38 tenemos el último registro. Si aquí agregamos a otro paciente, por ejemplo ponemos 34, ponemos femenino con una edad de 18 años, 35 kilogramos y ponemos 180. Al seleccionar calcular, pues automáticamente aquí se muestra sus resultados. Entonces aquí tomaría último registro el valor de 39. Entonces nos vamos al F11, tenemos último registro, va a ser igual a hoja 1, porque es así como se llama la hoja. Si nos vamos a la parte izquierda, aquí afuera del paréntesis tenemos hoja 1, que este nombre lo podemos cambiar simplemente dando clic. Nos vamos a ventana de propiedades y aquí donde dice nombre en esta primera fila, aquí en lugar de hoja 1 pues podemos darle el nombre que nosotros queramos. Entonces vamos a dejarlo así. Entonces tenemos hoja 1, punto rango de 99.999, que corresponde a la columna que se encuentra ocupada con género. Y lo que va a hacer es situarse una fila muy abajo que sea superior al número de pacientes que podamos registrar, en este caso 99.999. Punto en hasta el final, XLO, porque queremos que suba hacia el primer dato que se encuentra en la fila 39. Por ejemplo, se va a ir hacia abajo hasta la fila 99.999, va a subir hasta esta fila y queremos obtener qué número de fila es. Para eso aquí en la parte final ponemos punto row. Tenemos el comentario de encontrar el último registro. Aquí ponemos un error resume next porque en caso de que haya un error pues no queremos que nos tome en cuenta, sino que simplemente lo ignore y siga con el siguiente paciente. Entonces aquí primeramente tenemos que calcular el índice de masa corporal, el cual aquí tenemos un contador. Ponemos for cont, este va a ser igual a 6, que 6 corresponde al primer paciente que tenemos en esta primera tabla. Aquí tenemos la fila 6, tu último registro que corresponde a la fila 39. Entonces tenemos aquí la variable de peso, que este va a ser igual a hoja 1, refiriéndonos a la hoja donde estamos trabajando, punto celsi. Primeramente aquí se muestra la fila, que es el contador que va desde la fila 6 al último registro, que si recordamos, último registro corresponde a la fila 39. Y ponemos coma y aquí ponemos el número 6 que corresponde a la columna, porque si nos damos al documento 6 corresponde, si nos damos a la parte superior, aquí tenemos signo igual función columna, abrimos paréntesis, enter, esta es la columna 6 que corresponde a peso. Por lo tanto aquí ponemos peso, ponemos 6. Posteriormente aquí tenemos la variable de talla, de igual forma hoja 1.sales con, aquí ponemos 7 porque talla corresponde a la siguiente fila, columna, que es esta que tenemos aquí marcada, y corresponde a la columna 7, por lo tanto aquí ponemos 7 y cerramos con un paréntesis. Entonces hay que tomar en cuenta cuál es la ecuación para el cálculo del índice de masa corporal, el cual es kilogramos sobre la talla en metros elevado al cuadrado. Entonces primeramente aquí ponemos round, en el cual es una función que nos permite redondear los valores por un decimal, que tenemos aquí número 1. En caso de que queramos mostrar dos decimales, ponemos 2. Si queremos mostrar 3 decimales, simplemente ponemos 3. Y tenemos el peso, que es la variable que tenemos aquí, con el valor que se encuentra en el contador, columna 6. Y esto va a estar dividido entre la talla entre 100, porque si recordamos dentro de la tabla lo tenemos en centímetros y nosotros lo ocupamos en metros para poder usarlo para el cálculo del índice de masa corporal. Entonces talla entre 100, 180 por ejemplo, entre 100, 1.80 metros, en el cual esto lo tenemos que elevar al cuadrado y esto nos da el valor del índice de masa corporal. Sin embargo, tenemos que buscar un lugar donde lo podamos ubicar. Entonces aquí tenemos hoja 1, punto cells, primeramente ponemos el número de fila, que de igual forma va a ser el contador, y aquí ponemos el número de columna donde se va a situar el resultado del índice de masa corporal. Entonces esta es la fila columna 6, 7, esta es la columna 8 donde queremos que se muestre el índice de masa corporal. Por lo tanto aquí ponemos, después de la coma ponemos 8, cerramos con un paréntesis, este va a ser igual al valor que se encuentra registrado o almacenado dentro de la variable de IMC. Entonces una vez que ya tenemos el cálculo del índice de masa corporal, aquí tenemos otras dos variables que corresponde a edad y el género. Estas variables hacen referencia a la edad de género de cada uno de los pacientes que nosotros estamos consultando. Por lo tanto aquí ponemos hoja 1.cells, ponemos con, que hace referencia a cada uno de los pacientes registrados en esa tabla, ponemos coma y aquí ponemos 5 porque edad corresponde a la columna 5, esta es la columna 6, esta es la columna 5, corresponde a edad. Y género corresponde a la columna 4, por lo tanto aquí tenemos género, de igual forma aquí tenemos el mismo contenido, pero en lugar de 5 aquí ponemos 4. Entonces aquí ponemos otro comentario, cálculo de percentiles entre una edad de 0 a 19 años, que es el rango de edad donde se va a hacer uso de los percentiles. Porque si nos vamos a la tabla de la derecha, aquí tenemos los percentiles que hace referencia entre una edad de 0 a 19 años. Entonces tenemos cálculo de percentiles entre 0 y 19 años y aquí tenemos la condicional si edad es mayor o igual a 0 y si edad es menor o igual a 19, es decir, si se encuentra entre 0 y 19 años.
en el cual aquí tenemos el comentario primer condicional para los percentiles, que tiene que cumplir estas dos condicionales, entre 0 y 19 años. Entonces aquí vamos a utilizar la variable de meses que hemos declarado en la parte superior. Meses lo vamos a ocupar porque si nos vamos a la tabla de percentiles, aquí tenemos la edad en meses y no en años. Entonces meses va a ser igual a edad, y esto lo vamos a multiplicar por 12, porque cada año contiene 12 meses. Entonces si el paciente presenta una edad de 2 años, pues 2 por 12, 24 meses, y es el valor que vamos a ocupar para situarnos en la fila que se cumplan las condicionales. Entonces aquí tenemos el comentario años convertido a meses. Entonces por cont1, que es otra variable que hemos declarado, este va a ser igual a 5 a 464, que es el número de filas que consta la tabla de percentiles. Nos vamos al documento, esta es la fila 5, nos vamos hasta la fila última de esta tabla de percentiles y corresponde a la 464. Entonces ponemos 5 to 464, seleccionamos Enter. Y edad tabla, que es otra variable, este va a ser igual a hoja 1.cells. Aquí ponemos cont1, que hace referencia a cada una de las filas de percentiles. Ponemos coma y aquí ponemos 22 porque si nos vamos al documento, aquí tenemos la función columna, corresponde a la edad en meses. Entonces aquí ponemos coma 22, meses de la tabla. Género tabla, nuevamente ponemos el mismo contenido, pero en lugar de 22 ponemos 21 porque si nos vamos a la tabla, género corresponde a la columna 21. Pues aquí tenemos una condicional que dice si género tabla es igual al género del paciente y meses es igual a edad tabla, entonces aquí tenemos la segunda condicional, porque la primera condicional para utilizar los percentiles es la edad. La otra condicional para obtener qué número de fila nosotros vamos a buscar el valor más cercano es género del paciente y la edad en meses. Entonces, si esto se cumple, por ejemplo, si nos vamos al documento y estamos buscando a este primer paciente, vamos a irnos hasta la parte superior. Entonces, este primer paciente es género con una edad de 18 años, en el cual si multiplicamos 18 por 12, signo igual 18 por 12, nos da 216 meses. Entonces va a evaluar si género del paciente es igual a este. No es, entonces se va a la siguiente fila. Tampoco es, y así se va a evaluar cada una de estas filas hasta encontrar la coincidencia. Entonces, si es masculino con una edad de los meses que tenemos de este paciente, pues es ahí donde nosotros vamos a buscar cuál es el valor más cercano según el IMC del paciente. Entonces, nos vamos a Visual Basic. Aquí tenemos la condicional. Entonces, una vez que se cumpla ese criterio, esos dos criterios de género tabla y edad tabla, pues aquí tenemos set RNG, que es otra variable, RNG que hemos declarado en la parte superior, va a ser igual a hoja 1, que es así como se llama la hoja donde estamos trabajando, punto rango, y aquí vamos a hacer uso de rango, pero así como también vamos a hacer uso de cells, en el cual aquí ponemos el número de fila con 1, y posteriormente ponemos 23, y nuevamente ponemos coma, cells con 1, y aquí ponemos 33. El 23 y 33 hace referencia al número de columnas que consta a los datos que nosotros vamos a comparar con el índice de masa corporal del paciente. Entonces aquí tenemos la columna 23 y aquí tenemos la columna 33. Por lo tanto, aquí ponemos 23 y 33. Entonces aquí tenemos la variable valor min, que este va a ser igual a RNG, el rango donde se cumplen esos dos criterios, punto cells, y aquí ponemos 1, ponemos coma, ponemos 1, punto value. Entonces por cada celda, cell 1, otra variable que hemos declarado, dentro del rango RNG, aquí ponemos una condicional porque queremos encontrar cuál es el valor que se acerca más al índice de masa corporal del paciente con respecto a cada una de las celdas que se encuentran en la fila que cumple estas dos condicionales, género tabla y meses. Entonces por cada cel 1 dentro del rango, y aquí ponemos otra condicional, si ABS, porque no queremos que nos tome el signo positivo o negativo, sino que solamente queremos encontrar cuál es el valor que se acerca más. Por lo tanto ponemos ABS, abrimos paréntesis, cel 1, que hace referencia a cada una de las celdas dentro de este rango, punto value lo vamos a restar menos el índice de masa corporal del paciente. Cerramos paréntesis, si este es menor a ABS nuevamente, para que no tome en cuenta el signo positivo o negativo, abrimos paréntesis, valor mínimo menos índice de masa corporal, cerramos paréntesis, entonces valor min va a tomar el valor más chico, es decir, el que se acerca más según el índice de masa corporal del paciente. Entonces aquí acabamos con el if y aquí ponemos next cell 1 porque queremos que vaya evaluando cada una de las columnas de los datos de índice de masa corporal según la fila que corresponda. Y aquí ponemos en if, entonces aquí ponemos next con 1 porque si no se cumple el criterio dentro de esta primera fila,
pues queremos que vaya avanzando en la segunda fila, tercera fila, cuarta fila y así hasta que se cumplan los dos criterios de género y edad. Entonces ponemos next con 1. Nos vamos a la parte inferior una vez que se cumplen esos criterios. Aquí tenemos dos variables que dice columna y columna 1. Entonces columna 1 va a hacer referencia a la función coincidir, que en inglés es match. Por lo tanto aquí ponemos application.worksheetFunction.match y aquí primeramente tenemos que poner el valor que estamos buscando, que en este caso es el valor min. Ponemos coma, RNG, que es donde lo vamos a buscar, la matriz, que es el número de celdas de la fila que corresponde. Ponemos coma y ponemos 0 porque queremos una coincidencia exacta. Entonces aquí tenemos la otra variable que es columna 1, solamente varía este número. Este va a ser igual a RNG, que es el rango de celdas de la fila donde se cumple la coincidencia de género y edad. Punto cells, aquí ponemos 4 porque queremos obtener el número de percentil. Y si nos vamos al documento, 4 corresponde a esta fila. Aquí tenemos el número 4 que corresponde a los percentiles, que es el valor que nos interesa. Entonces aquí volvemos a Visual Basic, ponemos coma y ponemos columna porque es el valor que tenemos aquí, es el número de columna de ese rango donde se acerca más del índice de masa corporal del paciente. Ponemos punto column porque queremos mostrar cuál es el número de columna total del documento y no solamente el número de columna que tenemos en este rango. Por ejemplo, eliminamos el punto column que tenemos dentro de esta línea. Si eliminamos esto, lo que va a arrojar es que esta es la columna 1, 2, 3, 4 y así para cada una de estas columnas. Si ponemos punto column, lo que nos va a arrojar es el número de columna total del documento. Por ejemplo, aquí tenemos columna 23, 24, 25, 26. Y así para cada columna dentro de este rango de celdas. Una vez que ya tenemos el número de columna, aquí tenemos otra variable que dice percentil, que es la variable que vamos a utilizar para extraer el percentil de los datos que tenemos en esta fila, en esta serie de celdas que se encuentran de color azul. Y este va a ser igual a hoja 1.cells, ponemos 4 porque nos estamos refiriendo a la fila 4, ponemos coma y posteriormente ponemos columna 1 porque queremos extraer el número de columna o el percentil que tenemos acá en la parte superior. Entonces ponemos coma, columna 1, cerramos con un paréntesis y finalmente tenemos que ubicar este dato que se encuentra almacenado dentro de la variable percentil dentro de la tabla que tenemos acá en la parte izquierda de los pacientes, entonces dentro de esta columna. Por lo tanto aquí ponemos primeramente la ubicación, hoja 1.cells, ponemos con, que corresponde a cada una de las filas de los pacientes, ponemos coma, el número de columna que corresponde a los percentiles, aquí tenemos la función columna, esta es la columna 9, y este va a ser igual a percentil. Una vez que ya tenemos el percentil, ya podemos obtener su interpretación con base a los rangos que tenemos dentro de esta tabla. Si es menor a 5, bajo peso, entre 5 y 85 normal, 85 a 95 riesgo de obesidad, mayor o igual a 95 obesidad. Por lo tanto aquí ponemos una condicional if percentil menor a 5, entonces hoja 1, cells cont 10, que es la columna donde queremos que se muestre la interpretación. Esta es la columna 9, por lo tanto esta es la 10. Y es aquí donde queremos que se muestre el resultado de bajo peso desnutrición. En caso de que no se cumpla esta primera condicional, aquí ponemos else if y percentil es mayor a 5 y menor a 85, entonces dentro de esta misma celda queremos que se muestre normal. En caso de que no se cumpla, else if nuevamente si es mayor o igual a 85 y menor a 95, entonces queremos que se muestre riesgo de obesidad y en caso de que no se cumpla ninguna de estas condicionales, pues queremos que se muestre obesidad. Entonces aquí ya hemos sacado la sección para pacientes que presentan una edad entre 0 a 19 años. Entonces aquí ponemos un comentario que dice fin de la interpretación para estos pacientes de percentiles y acabamos con end if y otra vez end if, que este end if hace referencia a la condicional que tenemos aquí en la parte inicial. Entonces aquí tenemos la segunda sección que hace referencia para pacientes adultos entre una edad de 19 a 65 años, en el cual solamente utilizaremos el índice de masa corporal del paciente para posteriormente saber su interpretación, que va con base a los rangos que tenemos dentro de esta tabla. Aquí en la parte inferior, menos 18.5, bajo peso, entre 18.5 y 24.99 normal, entre 25 y 29.9 sobrepeso, obesidad grado 1, grado 2 y grado 3 según este rango de índice de masa corporal. Entonces simplemente es utilizar el mismo formato que hemos utilizado aquí para la interpretación con percentiles, pero en lugar de percentil vamos a utilizar el índice de masa corporal. Primeramente aquí ponemos si edad es mayor a 19 y menor a 65, pues el rango de interpretación que vamos a utilizar de la tabla que he mostrado anteriormente. Entonces dice, si IMC es menor a 18.5, índice de masa corporal es mayor a 0,
Entonces, dentro de la hoja 1 cells, dentro del contador, según el paciente que corresponda, ponemos coma. Dentro de la columna 10, queremos que se muestre bajo peso desnutrición. En caso de que no se cumpla, ponemos else if, si índice de masa corporal mayor o igual a 18.5 e IMC menor o igual a 24.99, queremos que dentro de esta celda se muestre normal. Si índice de masa corporal mayor o igual a 25 e índice de masa corporal menor o igual a 29.9, sobrepeso. De igual forma, esto simplemente lo tenemos que copiar y pegar según lo que hemos utilizado también en esta primera interpretación. Entonces ponemos sobrepeso. En caso que no se cumpla, pues aquí ponemos otra vez entre 30 y 34.9. Entonces, hoja 1.cells, cont, ponemos 10, que cont hace referencia a cada uno de los pacientes que tenemos aquí. Y 10 corresponde a esta columna donde queremos que se muestre la interpretación. Entonces aquí tenemos 10, queremos que se muestre obesidad de grado 1. En caso de que sean mayor o igual a 35 e índice de masa corporal menor o igual a 39.9, entonces queremos que se muestre esta interpretación. Y en caso de que no se cumpla ninguna de estas, pues queremos que tome el valor de obesidad grado 3. Aquí nuevamente ponemos end if y terminamos otra vez con end if. Y aquí tenemos la última sección que corresponde para adulto mayor. Entonces aquí primeramente ponemos la condicional si edad del paciente es mayor o igual a 65 años. Entonces nuevamente ponemos esta serie de interpretaciones que va con base a los datos que tenemos en esta tabla, en esta última columna. Menor a 16, entre 16 y 16.9, 17, 18.4, 18.5, 22. Y así 22, aquí dice 29.9, sin embargo es 27 porque la siguiente clasificación es de 27 a 29.9. Que es sobrepeso, y obesidad grado 1, grado 2, grado 3 y obesidad grado 4, que es extrema, en caso que índice de masa corporal sea mayor o igual a 50 kilogramos sobre metros al cuadrado. Entonces nuevamente nos vamos a Visual Basic. Aquí tenemos la serie de condicionales. Primeramente se tiene que cumplir esta primera, que dice mayor o igual a 65 años. Y en caso de que se cumpla, se va a evaluar cada una de estas líneas según el índice de masa corporal del paciente. Si es menor a 16 y mayor a 0, entonces queremos que hoja 1.cells con columna 10, de igual forma como lo tenemos aquí en las otras secciones, pues queremos que tome el valor de desnutrición severa. En caso que no se cumpla, aquí ponemos else if, IMC mayor o igual a 16 e IMC menor o igual a 16.9. Entonces dentro de esta celda queremos que se muestre desnutrición moderada. Si no se cumple, else if mayor a 17, mayor o igual a 17, menor o igual a 18.4. Dentro de esta celda queremos que se muestre desnutrición leve. Entre 18.5 a 22 queremos que se muestre en esta celda peso insuficiente. IMC mayor a 27, menor o igual a 29.9, queremos que en esta celda se muestre sobrepeso. Mayor o igual a 30, menor o igual a 34.9, queremos que se muestre obesidad grado 1. 35, 39.9, queremos que se muestre obesidad grado 2. Entre 40 y 40.9, obesidad grado 3. Y finalmente, sin ninguna de estas interpretaciones se cumple, condicionales se cumple, pues aquí tenemos la última interpretación, que es obesidad grado 4 o extrema. Y terminamos con end if y end if, en el cual este primero hace referencia a este que corresponde a cada una de estas condicionales de interpretación, y a este último hace referencia a la edad del paciente. Entonces aquí ponemos next cont, porque queremos que esas mismas condicionales, esa misma evaluación, la vaya realizando en cada una de estas filas que corresponde a este conjunto de datos. Y ponemos end sub. Entonces esta macro nos va a permitir automáticamente encontrar el índice de masa corporal, su percentil en caso de que aplique, y finalmente su interpretación de todos los rangos de edad que se encuentran en cada una de estas tablas que he mostrado. Entonces, de igual forma, si aquí ponemos a otro paciente, por ejemplo, paciente 35, género masculino, una edad de 19 años, aquí ponemos peso 62 kilogramos, 159 centímetros. Al seleccionar el botón de cálculo, automáticamente aquí tenemos sus resultados. Ahora, ¿cómo podemos crear este botón? Simplemente nos vamos a ir a insertar, vamos a eliminar este que tenemos acá en la parte superior, nos vamos a insertar, ilustraciones, formas, aquí tenemos el rectángulo, vamos a poner el nombre de calcular y nos damos a inicio, lo centramos, aumentamos su tamaño, lo remarcamos. Simplemente vamos a dar clic derecho y nos vamos a este botón que dice asignar macro. Entonces aquí nos va a aparecer todas las macros que hemos grabado. Que en este documento solamente tenemos este que dice cálculo y simplemente vamos a dar clic en aceptar.
Entonces cada vez que nosotros seleccionamos este botón, pues se va a ejecutar la macro. Entonces vamos a limpiar este conjunto de resultados, suprimir, ponemos cálculo y automáticamente en menos de medio segundo, pues aquí tenemos todos los resultados, que nos puede tomar una gran cantidad de tiempo y puede estar sujeto a muchos errores si lo hacemos manualmente. Si te gustó el contenido de este video, no olvides compartir, dejar tu like y suscribirte, y déjame un comentario sobre qué otro video te gustaría que hiciera de nutrición aplicado en Excel.